Bienvenidos a tu canal informativo Hechos Internacionales, el canal donde siempre encontrarás las noticias más controversiales del acontecer nacional. Y hoy te informaremos sobre una noticia de gran impacto, porque un general contó cómo uno de los grupos civiles armados custodiaron los centros de votación para elegir la Asamblea Constituyente chavista. El militar indicó que en el estado Táchira las milicias irregulares que apoyan al régimen de Nicolás Maduro se encargaron de controlar el desarrollo de la farsa electoral. El testigo y partícipe de estos actos relata arrepentido todas las trampas y engaños utilizados por el régimen oficialista para lograr su objetivo, adulterar los resultados. En sus reflexiones confiesa que nunca faltaron políticos hipócritas, supuestos opositores y empresarios vendidos al mejor postor, es decir, al que maneja el dinero del pueblo y las riquezas del subsuelo. No seamos hipócritas con la historia y asumamos que aquellos que ostentan el poder, y más con las capacidades energéticas, han sido populistas y con un Estado centralista constitucionalmente. Es ingenuo pensar que con tanto poder otorgado a un solo individuo, a Hugo Chávez, que no era un verdadero demócrata en esencia humanista ni estadista, sino que provenía de los cuarteles, acostumbrado a mandar y a ser obedecido, con un perfil mediático muy destacado y demostrando en sus breves palabras el 4 de febrero de 1992, sea considerado mesiánico y salvador. Es curioso escuchar las confesiones y lamentos de quienes alguna vez participaron en la destrucción del país, pero, como siempre les decimos, estas confesiones nos permiten entender, desenmarañar y aprender de todos los errores cometidos. Porque si algo tenemos que hacer los venezolanos es aprender la lección de todo lo que hemos pasado para no volver nunca más a cometer los mismos errores. Por eso hoy no puedes perderte este relato y el desarrollo de otras noticias que tenemos preparadas para ti. Pero antes de comenzar queremos indicarte que en la parte superior del video encontrarás el enlace donde se explican los sencillos pasos que debes de seguir para participar en la rifa. E igualmente lo puedes encontrar debajo de la descripción del video. No dejes de participar. En una reunión del Generalato de la Aviación Militar Venezolana efectuada el 9 de marzo de 2015 en la Escuela Técnica de la Base Sucre, con la presencia del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, este recibe una llamada telefónica del entonces vicepresidente de la República, hoy canciller Jorge Arreaza, quien le informa que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto ejecutivo donde establece que Venezuela se ha constituido en una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de los Estados Unidos y de la región. Uno de los generales presentes en esa reunión narra que esas reuniones son para discutir los asuntos de nivel general del componente aviación, los planes de desarrollo, las operaciones, la logística, los errores y la planificación. El alto oficial considera que su componente se comportó como servil y eunuco en un cuerpo desprestigiado, de lo que reconozco que formé parte, que fui uno de los que participé sumisamente en medio de un gobierno deslegitimado, dudoso de su procedencia, pero reconocido internacionalmente incluso por los Estados Unidos y la Unión Europea. El general admite los errores en la participación pasiva porque en esa reunión se ventilaban transformaciones no autorizadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ejemplo, la milicia, además del mal manejo de la transición de los suboficiales profesionales de carrera a oficiales, la desinversión en tecnología y problemas presupuestarios de las unidades. En esa época, el comandante general de la aviación era el mayor general Edgar Valentín Cruz Artiaga, aunque, a juicio del alto oficial entrevistado, los comandantes que han destruido el componente aviación militar son los mayores generales Jorge Arévalo Oropesa Pernalete, que está en España, y es primo de la ex primera dama María Isabel de Chávez. Manuel Ricardo Pérez Escalona, nefastos ambos, Cruz Artiaga y el actual comandante general Pedro Alberto Juliac Lartigués. Califica de mediático el impacto que tuvo por parte del régimen el decreto de Obama porque los expertos en seguridad de Estados Unidos lo habían analizado. Diría que muy bien, pero nosotros los generales y las instituciones venezolanas fuimos los que desestimamos el análisis de los expertos en seguridad de Estados Unidos y no le dimos el análisis profundo que merecía.
Considera que la administración de Donald Trump no le ha hecho el seguimiento adecuado a lo hecho por los expertos en seguridad que trabajaron con Obama. Sé que parece difícil de creer porque uno piensa que ellos se las saben todas, pero no es así. El cáncer de las mafias, los grupos rebeldes y todos los desmanes de la Fuerza Armada comenzó en aquella reunión del 2015 cuando la Fuerza Armada se reconoce como el partido político del régimen. Allí no hay, y me incluyo, ningún hombre de Estado como se atreve a decir Patrino López, que en la verdad actúa como una estrella de cine postulándose para un Oscar. Él sabe su papel actoral y es un gran manipulador. De manera que debo reconocer que el cuerpo de generales y almirantes de Venezuela dan vergüenza y son unos eunucos. El general agrega que le puedo dar ejemplos de lo ocurrido en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde los boliches, como llaman así a los integrantes de los grupos rebeldes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, fueron quienes protegieron los centros electorales desde Abejales hasta el Piñal del estado Táchira, por ejemplo. En zonas como Pregonero del Táchira quemaron muchas máquinas de votación porque los chácaros, como le dicen a los habitantes de esa zona, no dejaron que ningún boliche, y menos los del monte, como llaman a los del Ejército de Liberación Nacional, se asomaran a los centros de votación. Por lo menos ahí no sucedió lo que ocurrió desde Abejales hasta el Piñal. Pero, ¿cómo hablar de estas cosas cuando el ejercicio del poder se ha centrado en la aniquilación, en la capacidad de ejercer una hegemonía subregional y no con el desarrollo y la cooperación y en especial el crecimiento económico de las familias, el acceso a los servicios públicos, la inversión, la tecnología, la salud, la seguridad ciudadana y fronteriza, la educación y tantos indicadores que se sustentan en una economía diversificada y fuerte, que se ha ido a menos no precisamente en los últimos 6 años, sino en la profundización revolucionaria posterior al golpe de Estado de abril de 2002. Califica de golpe de Estado continuado, que luego del revés que Chávez sufre con la reforma constitucional, recurre a la promulgación de leyes habilitantes por decreto en sustitución de la voluntad popular que ya había rechazado dicha reforma constitucional. Tenemos como confesión de parte y relevo de prueba las distintas reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, que es su correcto nombre de acuerdo al artículo 328 no reformado de la Constitución por ejercicio de la soberanía popular. Dice que para cumplir su fin, Chávez creó instituciones que lo fortalecieran como el Canal Telesur, UNASUR, la CELAC, la Cooperación Energética del Caribe, que dio lugar a Petrocaribe, como elementos empleados para ese hegemónico intento de imponer en la región el modelo económico del socialismo, tan fracasado y atrasado como el capitalismo clásico puro y el neoliberalismo. Ante los ojos de la Fuerza Armada, empresarios de papel aniquilaron los parques industriales, transformadores y generadores de empleo. Sustituyeron la producción nacional por declaraciones de emergencia para favorecer las importaciones, abriéndole paso a la pobreza, el hambre, miseria, inseguridad, desabastecimiento, corrupción, conspiración y la migración. Califica a Nicolás Maduro como el hijo político de Chávez, pero no dotado de habilidad verbal. Con un Diosdado Cabello, sarcástico conspirador eterno, o resentidos como Jorge Rodríguez, reconoce que Venezuela no venía de ser una panacea y Chávez fue consecuencia de las circunstancias. En otras noticias curiosas nos enteramos que el navío detenido con droga en Aruba fue presuntamente adquirido por empresas venezolanas. Este domingo fue capturado en aguas territoriales de Aruba una embarcación de bandera samoana, la cual trasladaba 2.2 toneladas de cocaína. De acuerdo con información suministrada por el portal web El Pitazo, la embarcación fue adquirida por una supuesta empresa venezolana, según los documentos presentados en las oficinas de Astilleros Cartagena en Colombia. Autoridades costeras de Aruba confirmaron la detención de 5 venezolanos que se encontraban dentro del navío. El remolcador, identificado con el nombre de Gracia, fue ensamblado presuntamente por la empresa venezolana Logistic Marítimo Corp Venezuela, registrada en el estado Bolívar en el año 2014. Al lugar donde se encuentra anclada la embarcación se presentó un venezolano con un poco más de 40 años que dijo actuar en nombre de los accionistas de la empresa Logistic Marítimo Corp Venezuela.
Según las fuentes que aportaron la información al Pitazo, el negociante presentó los documentos de compradores certificados por el Servicio Autónomo de Registro y Notarías, SAREN. Tras unos arreglos, el jueves de la semana pasada se dispuso que saliera el remolcador desde Cartagena con destino a Aruba, y para eso llegaron 5 tripulantes venezolanos a la ciudad colombiana, pero antes, la Armada colombiana realizó la inspección del barco con perros antidrogas, así contaron al Pitazo. El barco salió del muelle. Creemos que fue en alta mar que cargaron la droga, pues desaparecieron del radar. Así lo relató la fuente. Esperemos a saber quién está detrás de todo esto. Seguramente encontraremos algún vínculo sospechoso y con eso terminamos por el día de hoy. Hasta luego, esto fue Hechos Internacionales.